Bueno, vamos a revisar trazado de curvas. Miren, en la parte de trazado de curvas, nosotros tenemos una teoría previa para entender algunos conceptos, ¿verdad? Pero todo gira en torno al análisis de las derivadas. Así que no vamos a hacer algo nuevo, sino que a reutilizar lo que es más operativo. Entonces, vamos a definir primero unos valores. Nuestros primeros valores por definir son los extremos absolutos. ¿A qué le llamamos extremo absoluto? Entonces, miren, decimos o estamos trabajando con un extremo absoluto cuando tenemos el valor más grande o el valor más pequeño en imagen al comparar con todas las imágenes de la función en el dominio. ¿Estamos? A eso le llamamos el máximo absoluto y el mínimo absoluto. El máximo absoluto es el f de c mayor que todo f de x para todo x en el dominio. Y el mínimo absoluto es al contrario, el valor más pequeño para todos los x en el dominio de la función. Entonces, por eso dice, sea f una función con dominio d, entonces f tiene un valor máximo absoluto sobre d en un punto c si fc es mayor o igual que f de x para toda x en d. Y un valor mínimo absoluto en d, o sea, sobre d en c, si f en c es menor o igual que fx para toda x en d. ¿Me explico? Este es el valor más pequeño de todos, este es el valor más grande de todos. Cuando lo comparamos con el dominio. Cuando hacemos una comparación local, entonces caen en máximos y mínimos relativos, porque dependen de, o sea, depende con quién lo esté comparando, pero los absolutos es el valor más grande y el valor más pequeño. También le dicen extremos globales a estos. Y están los extremos locales que son los relativos. Entonces, aquí marcan la diferencia. Creo que la definición de relativo, aquí ven, esa. Cuando dice una función tiene un máximo local en un punto C, en su dominio de si f de x es menor o igual que f de c para toda x en d que está dentro de algún intervalo abierto que contenga c. O sea, si este c es el valor más grande para todos los x dentro del intervalo, este es un máximo local. Y lo mismo, si este es el valor más pequeño para todos los x dentro de un intervalo que está contenido en el dominio, es el valor mínimo local. También le dicen máximo relativo, mínimo relativo, máximo local, mínimo local. Chequen. Ahora, tenemos por acá, ojo, también a estos en general les llamamos extremos absolutos, a los primeros, y a los segundos que les leí, extremos relativos. ¿Saben? Absolutos porque estamos comparándolo con todo el dominio. Relativo porque lo estamos comparando con un intervalo dentro del dominio. ¿Qué más? Este teorema es el que me afirma la existencia de los valores extremos. Y dice, si la función f es continua en un intervalo cerrado, entonces f tiene tanto un valor máximo absoluto como un valor mínimo absoluto. Ahí hay que hacer una pequeña aclaración. Los absolutos no siempre existen. Los relativos sí. Los absolutos no siempre. Porque, por ejemplo, para asegurar la existencia de un extremo absoluto, tenemos que estar trabajando en un intervalo cerrado. Ahí sí aseguramos la existencia del máximo absoluto y del mínimo absoluto. En un abierto no podemos asegurarlo. Podría existir, sí, pero no necesariamente ser un extremo absoluto. Un ejemplo, miren esta función. Si la función fuese así, así como está aquí,
y este intervalo fuera abierto, entonces sería absoluto, absoluto. ¿Por qué? No hay ninguno arriba de este y no hay ninguno abajo de este. Pero en un intervalo cerrado, sí estamos seguros que existe. Porque miren, cuando estamos aquí, si este fuera abierto, no existirían los extremos, solo cuando es cerrado. Entonces, mire, aquí, por ejemplo, este es máximo absoluto en un intervalo cerrado, mínimo absoluto en un intervalo cerrado. Si estamos en esta situación, máximo absoluto, mínimo absoluto en un cerrado. Si estuviera al revés, el absoluto y el mínimo absoluto. Así como acá. Si solo fuera de aquí a acá, por ejemplo, máximo absoluto, mínimo absoluto, en un intervalo cerrado. Aquí, miren, en un intervalo cerrado, máximo absoluto, y aquí tiene un mínimo absoluto. Entonces, ¿qué sucede? En resumen, estos gráficos me están diciendo que esos extremos absolutos en intervalos cerrados pueden estar dentro del intervalo o en los extremos. Eso me está diciendo los dibujos. Si están dentro, es porque nosotros tenemos valores, como acá, donde la pendiente de la recta tangente es cero. Porque aquí, miren, la pendiente de la tangente en este punto es cero y la pendiente de la tangente en este punto es cero. Y ahí hay extremos absolutos. Aquí no hay valores donde la derivada sea cero adentro, pero a nivel de imagen sí hay un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Aquí, por ejemplo, hay un valor donde la función tiene derivada cero, acá, y el otro valor extremo se da en el mínimo absoluto, se da en este extremo izquierdo. Y acá, por ejemplo, también hay derivada cero en este punto, y aquí hay un máximo absoluto. ¿Estamos? Entonces, los máximos absolutos y mínimos absolutos pueden estar o en los extremos del intervalo cerrado o dentro del intervalo. ¿Cómo nos damos cuenta si está dentro o está fuera? Tenemos que aplicar la definición de valor crítico, que ya nos va a aparecer por acá. Luego, esto, pues ya se los expliqué, lo de los máximos locales. Y aquí dice, los extremos locales también se conocen como extremos relativos. Los globales o los absolutos son nosotros. Miren este gráfico. Si ustedes, por ejemplo, lo ven a lo largo del dominio, supongamos que este es el dominio desde A hasta B. Entonces, este sería el mínimo absoluto y este el máximo absoluto. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, si nosotros estamos trabajando de A a E, este es el máximo local y este es el mínimo local. Si estamos trabajando de A a C, mínimo local, máximo local. Si estamos trabajando de C a E, máximo local, mínimo local. Si estamos trabajando de C a D, mínimo local, máximo local. ¿Sí? Si estamos trabajando de E a B, mínimo local, máximo local. Y de D a B, máximo local, mínimo local. ¿Estamos? Ahí hacemos el análisis por intervalo. Si es por intervalo, local. Si es en todo el dominio, global. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Cómo así? Ujú. No, es que ahí depende de lo que andemos buscando. Porque si nos ponen a buscar extremos relativos, entonces solo es un trazo, como dice usted. Pero si es un global, es en todo el dominio. Ujú. Ahí depende de lo que busquemos. Eso solo al fin de cuentas es el ir entendiendo para cuando empecemos a buscarlo. Pero sí se capta la idea y la diferencia.
Y cuando sí hay en extremos cerrados, o sea, cuando tienen intervalos cerrados, y cuando hay abiertos, ahí ya no siempre existen. Sí, tiene infinitos, que hay varios máximos y mínimos. No solo se alcanzan en un valor específico, sino que se van comportando de manera periódica. Entonces, creo que aquí viene el pichingo feo que había hecho, que si esta función, si se fijan, yo trato de hacer una función que tenga asítotas horizontales. Entonces, aquí, al analizar todo el dominio, este es el máximo absoluto y este es el mínimo absoluto. Pero yo estoy analizando todo el dominio. Pero si yo analizo en un intervalo, de aquí, por ejemplo, hasta acá, este sería el máximo absoluto, perdón, relativo, y este el mínimo relativo. Si fuera cerrado, si fuera abierto, no hay mínimo. Pero si yo lo tomo desde aquí hasta acá, entonces este sería, aunque fuera abierto, este fuera mínimo relativo y este máximo relativo. Si fuera abierto igual. Pero si es cerrado, ahí sí puedo incluirlo y que lo alcanza. Cheque. Luego dice, un máximo absoluto también es un máximo local al ser el mayor al ser el valor, al ser el mayor valor global. También es el mayor valor en sus inmediaciones. Por ello, una lista de todos los máximos locales de manera automática incluirá al máximo absoluto, si es que existe. Y de forma análoga, una lista de todos los mínimos locales incluirá al mínimo absoluto si es que este existe. Porque recuerden, los absolutos no siempre existen. Los relativos, sí. Por lo general, si recuerda, los dominios que tenemos siempre son abiertos. O son cerrados en un extremo, pero realmente se extienden. Ahora, ese teorema 2 dice, teorema de la primera derivada para valores extremos locales. ¿Qué significa? Si f tiene un valor máximo local o un mínimo local en un punto interior C de su dominio, y si f' está definida en C, entonces la derivada en ese valor C, que es donde está ese extremo local, es cero. Que es lo que les mencionaba en aquel gráfico. Yo les dije, aquí en esta parte tiene recta tangente horizontal, que significa que la derivada es cero. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si la función f tiene un valor máximo o un valor mínimo local en un punto interior C, dentro de su dominio, la derivada en ese valor C a fuerza es cero, ya sea que sea máximo o que sea mínimo. ¿Para qué nos sirve ese teorema? Ese teorema nos va a permitir calcular los extremos o saber dónde los vamos a buscar, que creo que es lo siguiente. Dice, un punto interior en el dominio de la función f, donde f' es cero o no está definida, a ese punto lo conocemos como punto crítico de f. También a este punto lo conocemos como punto crítico de primera especie. ¿Por qué de primera especie? Porque sale de igualar a cero o de ver dónde la primera derivada no es cero. Cheque. Punto crítico o valor crítico de primera especie. Yo estoy más acostumbrado a llamarle valor crítico, porque el punto tiene dos componentes. Tiene la componente en X y la componente en Y. O sea, tiene el valor crítico en X y la imagen del valor crítico por la función. Ese es el punto crítico. En ese punto crítico, nosotros buscamos o un máximo o un mínimo, porque ahí la derivada es cero o bien la derivada no existe. Porque recuerde, ¿por qué estoy pensando en que la derivada no exista? Fácil. Miren este pichingo. Aquí la derivada es cero. Aquí la derivada es cero. Y aquí la derivada no existe. Pero hay un máximo. ¿Por qué no existe la derivada? Porque mire, para la izquierda este valor tiende a qué valor. ¿A qué valor se acerca la derivada acá? Ya se les olvidó. A menos infinito. Mire.
parten de acá, miren, decreciente menos infinito, de acá a esta pendiente. Miren. No es que sería más infinito si fuera la curva hacia adentro. Si fuera hacia acá la curva, ahí sí fuera más infinito. Pero aquí la curva, mire, está tendiendo esta tangente. Esta tangente ahí. No es ni cero a la izquierda. Entonces ahí la derivada no existe. Pero hay un extremo. ¿Me explico? Entonces, por esa razón, aquí hablamos de los puntos críticos. Y esos puntos críticos nos van a servir para identificar donde posiblemente hay o un máximo relativo o un mínimo relativo. Luego, viene cómo determinamos esos valores extremos. Aquí dice, cómo determinar los extremos absolutos de una función continua en un intervalo cerrado. Entonces, ¿qué hacemos? Evalúe f en todos los puntos críticos y en los puntos extremos del intervalo. Los puntos críticos o los valores críticos son donde la derivada no existe o donde la derivada es cero. Y luego los evaluamos en esos puntos críticos y evaluamos también en los extremos del intervalo. Y luego, ¿cómo lo seleccionamos? Tomamos la mayor imagen y la menor imagen. En la mayor imagen está el máximo absoluto y en la menor imagen está el mínimo absoluto. Y ya está. Y como estamos trabajando en un intervalo cerrado con una función continua, sabemos que siempre van a existir. ¿Chequen? No, es que el punto de inflexión también es un punto crítico. Solo que el punto de inflexión está asociado a la segunda derivada. ¿Ya? Entonces recuerde, el valor crítico de primera especie me ayuda a calcular los extremos relativos. Y el de segunda especie me ayuda a calcular los puntos de inflexión. A saber si hay o no hay puntos de inflexión. Ya vamos a llegar a esa parte. Luego está el teorema de Rolle. El teorema de Rolle es a nivel teórico. El teorema de Rolle nos dice, suponga que y igual a f de x es continua en todo punto del intervalo cerrado AB y es derivable en el interior del intervalo AB. Luego, si las imágenes en los extremos son iguales, entonces existe al menos un C en AB en el que f' de C sea cero. O sea, si los extremos de la función son iguales y la función es continua y cumple todo lo que está ahí, entonces dice, debe existir al menos un C en el abierto para el cual la derivada sea cero. O sea, me está diciendo que si los extremos son iguales, en algún lugar de acá tiene que haber al menos un valor de C para el cual la derivada sea cero. Al menos uno. ¿Ah? Pueden haber más. Porque la gráfica puede ser así, mire. Aquí, ¿cuántos hay? Aquí hay dos, ¿ves? Si este valor fuera igual que el de acá, hay dos, miren. Si este valor fuera igual que el de acá, hay uno. Si este valor fuera igual que el de acá, hay uno, miren. Aquí no, miren, porque aquí no hay una igualdad. Entonces, siempre que los extremos sean iguales, nosotros sabemos que debe haber un valor en C dentro del dominio para el cual la derivada en ese valor de C es cero. O sea, debe haber un extremo relativo ahí. Chequen. Eso me dice el teorema de Rolle. Como les digo, eso queda a nivel teórico. Luego está el teorema del valor medio. El teorema del valor medio dice lo siguiente. Suponga que f de x es igual, y igual a f de x. Es continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el interior, en el abierto. Entonces existe al menos un C en AB tal que la recta secante o la pendiente de la secante, porque tengo una secante, sea paralela a la pendiente de una tangente en C. Geométricamente pasa esto. Esto es una secante, ¿eh? Entonces siempre vamos a poder encontrar un número C para el cual la pendiente de la recta tangente sea paralela a la pendiente de la secante. Y este es el teorema de Rolle, que puede ser el caso que sea así
que sea invertido, o sea, que la curva vaya hacia abajo, o que tenga dos curvas. O acá, miren, 0, 0, 0. Pero dice donde tiene que haber al menos uno. Y este es del teorema del valor medio. Pero esto, como les digo, es a nivel teórico. No nos evalúan esa parte. Cheque. Luego, ¿qué más? Aquí dice, se dice que una función que es creciente o decreciente en un intervalo es monótona en el intervalo. Ser monótona significa que o crece o decrece en un intervalo. A eso le llamamos nosotros una función monótona, que es porque crece o porque decrece. Esto me va a ayudar a clasificar. Fíjense, suponga que f es continua en el cerrado AB y es derivable en el intervalo abierto. Si la derivada es mayor que 0 en cada punto del abierto, entonces la función crece. ¿Por qué? Recuerde que la derivada es la pendiente de la tangente. Y si la recta tangente es creciente, es porque es la pendiente de la curva. Y si la curva tiene pendiente positiva, la función crece. Si la curva tiene pendiente negativa, la función decrece. Por eso dice, si la derivada es positiva, la función f es creciente, y si la derivada es negativa, la función f es decreciente. Ahora mediten lo siguiente. ¿Qué sucede cuando una función es creciente y luego decrece? ¿Qué hay ahí? Si crece y luego decrece, ¿qué hay? Si la función fuera así. Si crece y luego decrece. Visto de frente, así, crece y luego decrece. ¿Qué hay? Miremos. Hay un máximo. Mire, crece, luego decrece. Hay un máximo. ¿Y qué pasa si decrece y luego crece? Mínimo. Miremoslo con derivadas. Si la derivada cambia de positivo a negativo, hay un máximo. Y si la derivada cambia de negativo a positivo, hay un mínimo. ¿Quién debe ser el lugar donde esté cambiando? El valor crítico. Si antes del valor crítico es negativo y después del valor crítico es positivo, hay un mínimo. Si antes del valor crítico hay un positivo en la derivada y después es negativo, hay un máximo. Entonces, viene el criterio de la primera derivada. Suponga que C es un punto crítico de una función continua f y que f es derivable en todo punto de algún intervalo que contiene a C, excepto posiblemente en C mismo. O sea que no necesita que exista la derivada en C, no importa. Porque en C pueda que no haya derivada o pueda que la derivada sea 0. Entonces dice, al moverme de izquierda a derecha en el intervalo, si la derivada cambia de negativo a positivo en C, entonces ahí hay un mínimo local. Si la derivada cambia de positivo a negativo, entonces ahí hay un máximo. Si f' no cambia de signo, o sea, va menos menos, puede hacer que la gráfica sea así, miren, que sea, les voy a dibujar. Eso de que sea, no cambia de signo en el intervalo, en el valor, puede hacer que la curva tenga esta estructura. Mírenlo así. Si la curva es así, la función es decreciente y decreciente, pero aquí hay una derivada y es 0. Si fuese al contrario, aquí la derivada es 0 y miren, no está cambiando de signo, va. La derivada va positiva y positiva. ¿Dónde no existe la derivada? Si fuera así. Miren, ahí no hay derivada, porque la recta tangente es vertical, la derivada es infinito. Pero mire, va decreciente, decreciente. Va a ser negativa en ambos lados. Y si fuera al revés, aquí también la derivada es infinito.
Y la función es creciente, creciente antes de C y después de C. Entonces, ¿qué pasa? Ahí no hay un cambio. La derivada no existe, pero no hay un extremo ahí. ¿Me explico? Entonces son esas cuatro circunstancias a las que hace referencia el tercer numeral. Dice, F' no cambia de signo en C, entonces F' es positiva en ambos lados de C o es negativa en ambos lados de C. Entonces, F no tiene un extremo local en C. Pero cuando cambia de negativa a positiva, mínimo. De positiva a negativa, máximo. ¿Estamos claros? Esta es para la primera derivada. Luego, miremoslo con las derivadas. Miren, derivada, miremos las derivadas. Derivada positivo, derivada cero, derivada positiva, derivada negativa, derivada cero arriba, derivada positiva. Aquí no hay derivada. Miren el pico. Aquí la derivada es cero. Aquí la derivada es negativa. Aquí la derivada es negativa. Ahora analicemos los extremos. Mire, va de positivo a positivo, no hay extremo. Pero si va de positivo a negativo, máximo. De negativo a positivo, mínimo. De positivo a negativo, máximo. De negativo a negativo, no hay. Este es un mínimo local si fuera el valor más pequeño de todos. Y este sería el mínimo absoluto, porque no hay otro más pequeño que este si el intervalo es cerrado. Este es el máximo absoluto. A pesar que no hay derivada, miren, pasa eso. ¿Estamos? Luego, aquí viene lo de la concavidad. ¿Qué dice? La gráfica de una función derivable, y igual a f de x, es cóncava hacia arriba, en un intervalo abierto i, si f' es creciente en i. La derivada es creciente, acuérdense. Es cóncava hacia abajo en un intervalo i, si la derivada es decreciente. Entonces, si la derivada es creciente, ¿qué significa que le pasa a la derivada de la derivada? Si la derivada es una función creciente, ¿qué le va a pasar a la derivada de la derivada? ¿Cómo va a ser? Acuérdese, si f es creciente, f' es positiva. Si f es decreciente, f' es negativa. ¿Sí? Si esta es la función, y es creciente, ¿cómo es la derivada de esta? Positiva. ¿Estamos? Aquí, si la derivada es decreciente, ¿cómo es la derivada de la derivada? Negativa. Miren, f' creciente es equivalente a decir que su segunda derivada es positiva. F' decreciente significa que la segunda derivada es negativa. Cheque. ¿Estamos claros? Ahora, eso ahí me hablan de la concavidad. Porque me está diciendo que es cóncava hacia arriba, si la derivada es creciente, o sea, si su segunda derivada es positiva. Y es cóncava hacia abajo cuando su segunda derivada es negativa. Entonces, aquí aparece la segunda derivada, que es lo que les mencionaba. Concluimos que f' crece si la segunda derivada es positiva y decrece si la segunda derivada es negativa. Y este es el criterio. Criterio de la segunda derivada para concavidad. Y hablan de C a Y igual a f de x dos veces derivable en el intervalo. Si la segunda derivada es positiva, en y, la gráfica de la función es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es negativa en y, la gráfica de la función es cóncava hacia abajo. Si es positiva, cóncava hacia arriba. Si es negativa, cóncava hacia abajo. La función. Luego, si y igual a f de x es dos veces derivable, utilizaremos indistintamente las notaciones de f' y e' cuando denotemos la segunda derivada. Aquí viene la definición de punto de inflexión.
Y no solo es un cambio de concavidad. Por ejemplo, dice, un punto donde la gráfica de una función tiene una recta tangente y la concavidad cambia, ahí hay un punto de inflexión. Si hay recta tangente y hay un cambio de concavidad, ahí hay un punto de inflexión. Un ejemplo crucial. ¿Se acuerdan de nuestra función amiga? ¿Por qué cero no es un punto de inflexión? Porque no hay recta tangente, pero miren, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Pero como no hay recta tangente en cero, ahí no hay punto de inflexión. Entonces recuerde, necesariamente debe haber un cambio de concavidad y un punto de tangencia ahí para que haya punto de inflexión. De lo contrario, no es posible que haya un punto de inflexión. Luego dice, en un punto de inflexión C, f de C, sucede que la segunda derivada en C o es cero, o bien la segunda derivada en C no existe. Este es el valor crítico de segunda especie, que es donde la segunda derivada es cero o donde la segunda derivada no existe. ¿Por qué de segunda especie? Porque va a salir de la segunda derivada. Primera especie porque sale de la primera derivada. Y de ahí, este es el criterio para determinar cuándo una función tiene un máximo o un mínimo, pero con la segunda derivada. Y dice, suponga que f' es continua en un intervalo que contenga a x igual a c. Aquí pasa que en x igual a c hay un extremo. O sea, en x igual a c, la primera derivada es cero o bien la primera derivada no existe. Entonces, ¿qué sucede? Porque miren, f' en C igual a 0 y la segunda derivada en C es negativa, significa que la función es cóncava hacia abajo. Y si es cóncava hacia abajo, ahí hay un valor máximo local. Aquí, si la primera derivada es 0 y la segunda derivada es positiva, es porque la función es cóncava hacia arriba. Al ser la función cóncava hacia arriba, ahí hay un mínimo local. Cheque. Luego, f' en C igual a 0 y f' en C igual a 0, ahí el criterio no decide y nosotros tenemos que recurrir o al gráfico o a analizarla desde la primera derivada. ¿Estamos? Cuando la primera derivada es 0 y que la segunda derivada es 0 también. Ahí no nos aplica la regla no nos ayuda a concluir. Entonces, miren, si la derivada es 0 y la segunda derivada es negativa, cóncava hacia abajo hay un máximo. Si la derivada es 0 y la segunda derivada es positiva, cóncava hacia arriba y aquí hay un valor mínimo. Este criterio dice requiere que conozcamos a f' solo en C y no en el intervalo. Entonces lo anterior se hace que sea un criterio sencillo de aplicar y lo cual es una buena noticia. Lo malo es cuando f' es 0. Ahí no concluye y hay que aplicar el criterio de la primera derivada. Y luego este es un procedimiento, solo es un bosquejo para graficar. Aquí dice, identifique el dominio, las simetrías de la curva, calcule las derivadas, los puntos críticos, identifique el comportamiento de las funciones de ellos, determine dónde la función es creciente o decreciente, dónde hay puntos de inflexión, concavidad, saque las asíntotas, trace los puntos claves, intersecciones y todo eso y trace la curva. Eso solo es un bosquejo. Yo les voy a mostrar mi propio procedimiento para graficar. Para fines prácticos es válido. Y aquí pues solo son ejemplos de cuando la función es creciente, que su derivada es positiva, decreciente la derivada es negativa. Aquí es la concavidad. Si la segunda derivada es positiva, cóncava hacia arriba, o así completa la U. Aquí si la segunda derivada es negativa, cóncava hacia abajo, o completa la U. Aquí, si la segunda derivada dice cambia de signo, ahí hay un punto de inflexión. Y aparte debe haber recta tangente, ¿va? Aquí miren, si la derivada primera cambia de positivo a negativo y máximo, si de va de negativo a positivo y mínimo, aquí hay un máximo y aquí hay un mínimo. Nada más. Solo es como un resumen de lo último. Cheque.
Y ahí viene la parte de las gráficas, que bueno, eso lo vamos a trabajar mañana. Vamos a tener como meta estas dos y vamos a graficar más, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Solo son dos derivadas que hay que calcular para analizar. Con el primer ejemplo, lo que voy a hacer es tratar de explicarles todos los detalles, pero necesito que ustedes concentrados prestando atención. ¿No queda grabado? No hay falla. Y ahí en la segunda ya los voy a dejar trabajar un poquito más. Pero con el primer ejemplo se va a entender. Y vamos a buscar otra función que haya salido en el examen para que tengamos ya las funciones tal cual aparecen en el examen, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, pregunta, comentario al respecto? ¿No? Igual en el canal hay más ejercicios donde yo grafico para que los trabajen de fin de semana y tengan un buen tramo para estudiar. Cheque. ¿Todo bien? Vaya, listo. ¿Firmaron la lista? ¿Sí? Bueno, aquí lo vamos a dejar hoy y mañana pues los veo aquí igual. Y los que no puedan venir se conectan, ¿no?